Hola, bienvenidos y bienvenidas a la Feria Virtual del Libro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. El día de hoy tenemos el honor de contar con la participación del doctor Héctor Unzueta. Él es autor del libro Precedentes Electorales de 2018, un análisis del adversario político en las campañas negativas. Pues Héctor Unzueta es doctor en Ciencias Sociales y Humanidades con especialidad en Comunicación y Política por la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Actualmente es profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Sus líneas de investigación son el análisis del discurso político, la comunicación política y la teoría de la argumentación. Cuenta con publicaciones sobre estos temas citados y es miembro activo de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso, ALED, y del grupo de investigación Análisis del Discurso Mediático sobre la Violencia en México. Nos quedamos con el doctor Héctor Unzueta. Gracias por su atención. Adelante, doctor. Gracias. Muy buenas tardes. Agradezco mucho el espacio, la cobertura y pues un poco charlando acerca de esta obra que fundamentalmente nace de un conjunto de inquietudes respecto a cómo hemos venido transitando a la democracia, una democracia representativa, una democracia en la cual diversos actores participan en ella y por supuesto entre ellas pues son como eje fundamental los partidos políticos. Estos partidos políticos que son fuerzas importantes que suponen representar a la sociedad, que suponen representar los intereses de los ciudadanos y que en la lucha política pues se van generando diversas estrategias para plantear sus agendas políticas, plantear sus temas políticos, defender su postura ideológica y política y sobre todo también tratar de convencer sobre sus proyectos, sobre sus plataformas electorales, tratar de convencer a la ciudadanía. Pero en ese marco de lucha política entre los partidos, pues han jugado diversas estrategias argumentativas de convencimiento, decíamos, de persuasión, que muchas de las veces no atienden justamente a lo que quiere conocer la sociedad, que es conocer, pues, evidentemente, las propuestas políticas, las propuestas de cambio social, el señalamiento de los grandes problemas nacionales que se conviertan en modos de poder resolver esos grandes problemas sociales. Esto no se logra porque nos hemos venido enfrentando con campañas de odio, con campañas negras, con campañas negativas y con la construcción de un adversario que no es construido como un adversario, sino más bien como un enemigo. Precedentes electorales de 2018, un análisis del adversario político en las campañas negativas, tiene esa intención de un poco ver cómo la figura del adversario político puede convertirse totalmente en una entidad que se vuelve enemigo no ya del partido político o del competidor, del adversario mismo, sino de una nación, ¿no? Se puede mostrar a una figura, a un candidato como enemigo ya no del partido, sino enemigo del pueblo. Y Precedentes Electorales de 2018 analiza justamente cómo el adversario político es construido como un enemigo de la nación. Desde una parte, digamos, de la teoría política, observamos que hay dos campos, digamos, importantes dentro de esta lucha política, que es el campo, digamos,
agonístico, donde confluyen las fuerzas políticas y expresan sus puntos de vista, expresan sus temas, expresan sus propuestas políticas, pero reconociéndose dentro del mismo campo como adversarios. Tenemos un Partido Acción Nacional que reconoce a un PRI, y tenemos un PRI que reconoce a un Morena, y tenemos un Morena que reconoce a otras tantas fuerzas políticas. Hay un campo de reconocimiento, hay una identidad social partidista que se va reconociendo en el juego político, en la lucha política, y que se va desarrollando, digamos, como toda democracia representativa, como todo funcionamiento de una democracia representativa, pues se va jugando estas política bajo el reconocimiento y bajo también plantear las diferencias políticas. Sin embargo, existe otro campo, que es el campo que a nosotros nos llama la atención, fundamentalmente, que es el campo, digamos, del antagonismo, desde la teoría política, y ahora estamos hablando de Chantal Mouffe, ¿no? Chantal Mouffe plantea estos dos campos importantes, el agonístico y el antagonista, y en este antagonista, pues, evidentemente, ya del reconocimiento se pasa a la descalificación. Es decir, no hay un reconocimiento de la identidad partidista del candidato, no existe ya una forma de aceptar, digamos, al candidato como una fuerza opositora, y empieza a ser mostrado, a ser construido discursivamente como un enemigo del pueblo. Es una manera, digamos, de ir denostando, descalificando, destruyendo al adversario político, poniéndolo como un enemigo de la nación. Evidentemente, esto es lo que nos interesa en este libro, ver cuáles son esas estrategias por las cuales los candidatos políticos se sirven para construir al adversario como un enemigo. Y va a crear asimismo un imaginario negativo alrededor del candidato. Esto resulta importante porque es una manera que, muy lejos de la verdad, de probarse, va creando una imagen negativa y va creando también una sensación de polarización y de alejamiento cada vez más de la propuesta política para acercarnos más a la confrontación ciudadana, ¿no? De tal manera que este campo antagonista carece de este reconocimiento identitario, y entonces vuelca, digamos, toda su batería de planteamientos hacia la denostación, concretamente. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de estrategias argumentativas falaces, ¿no? Denostar implica utilizar argumentos ad hominem, descalificando, desacreditando al adversario, sin realmente llegar a explicar o fundamentar el porqué de esa desacreditación. Es una forma de economía de los argumentos, es una forma de hacer uso del sentido común, pero que resulta contundente, sobre todo cuando se retoma los valores socioculturales que están puestos en juego en un país, en una cultura. Es decir, cómo los candidatos políticos van echando mano de se sirven de estos valores socioculturales que están fincados en la sociedad mexicana,
para poder desprestigiar al oponente. Y de esto se trata precisamente nuestra obra. Nuestra obra indaga un tanto en cómo las campañas negativas, sobre todo las del 2006, generaron este clima de polarización social, que en lugar de ofrecer un voto informado a la sociedad mexicana, pues lo que originó es un voto de miedo, un voto por quién era el menos peligroso para poder entrar, gobernar un país. Entonces, se vuelve interesante porque encontramos ahí cómo este campo del agonismo pasa a un campo antagonista por medio de una serie de recursos retóricos, por medio de un conjunto de recursos falaces de los que se sirven los candidatos políticos, las fuerzas políticas, para colocar, construir una imagen negativa del candidato. Otra parte interesante que podríamos decir de esta obra es la manera como también hemos venido transitando a nuestra democracia. Una manera en la cual podemos encontrar que algunos países han venido transitando la democracia que provienen teniendo como antecedente dictaduras militares, ¿no? Por ejemplo, y que han venido consolidándose, organizándose política y socialmente con una participación más civil. Pero está también el otro tipo de conjunto de países latinoamericanos, me estoy refiriendo a Latinoamérica, que han venido transitando la democracia, ya no proveniendo de dictaduras, sino de partidos autoritarios, hegemónicos, como es el caso de México, ¿no? Donde se transita la democracia de una manera en la cual había un partido único, que era el que se imponía, el que ganaba siempre las elecciones, y que con el tiempo, ¿no? Con la madurez de la democracia mexicana, se fue buscando el nacimiento de nuevos partidos y de transparentar las elecciones, los procesos electorales. Entonces, ahí aparece otro elemento importante de cómo, digamos, se va transitando a la democracia, abriendo, digamos, la participación de nuevas fuerzas políticas. Sin embargo, este tipo de situación no exenta que haya formas siniestras de ganar una elección sobre la base de los engaños, sobre la base de las construcciones estereotipadas de las personas. De tal manera que se vuelve una especie de estigma a través del discurso, de estereotipo, de construir estereotipos alrededor de una persona sobre la base de opiniones infundadas y sobre la base fundamentalmente de creencias falsas. Y esto entonces ha generado que tengamos un tipo de democracia, de elegir a nuestros representantes sin un conocimiento realmente de quiénes son.
elegimos más sobre la base de adjetivaciones positivas o negativas que realmente del conocimiento que tienen los ciudadanos sobre quién es ese candidato y qué trayectoria tiene. Entonces, parte de lo que es esta obra de Precedentes Electorales de 2018, pues tiene esta intención de un poco hacer una reflexión sobre la forma como hemos venido transitando nuestra democracia. Sobre la base a veces de engaños, sobre la base de estigmas y de estereotipos, de construcción de estereotipos alrededor de las personas. Habrá también que comentar que esta obra nace con la idea también de plantear que las campañas negativas en un país con un déficit de educación, con grandes rezagos a nivel cultural, a nivel educativo, pues no es posible, digamos, permitirlas. Tenemos campañas negativas que en general hacen daño en cualquier país, pero hacen más daño en aquellos países que tienen este déficit educativo, este fuerte rezago cultural como es el nuestro. De tal manera que la sociedad mexicana no está preparada para recibir campañas negativas, porque todo se puede creer, todo absolutamente se puede creer. Cuando en el 2006 se acusó a Andrés Manuel López Obrador de López Obrador es un peligro para México, la gente se creyó en algunos segmentos de votantes, creyeron que realmente Andrés Manuel era un peligro para el país, para México. Por supuesto que esto nunca se probó. La idea era descalificar, denostar a un candidato que llevaba las preferencias electorales a su favor y que la única manera de poder parar el crecimiento electoral que había conseguido sobre la base de trabajo ya como jefe de gobierno en la Ciudad de México, un buen trabajo realizado en términos generales, pues evidentemente había que entrar por estrategias que provocaran su duda, que provocaran la duda con el candidato, que provocaran una toma de distancia en relación con el candidato, que se dudara sobre el candidato. Y evidentemente esto afectó y cambió totalmente, movilizó la preferencia electoral de entonces. Pero esto mismo se volvió a repetir en el 2018, ya con la participación de otros actores políticos, y nuevamente se jugó un clima de denostación contra el mismo candidato del 2006, ahora en el 2012, perdón, y después en el 2018. Es decir, las campañas negativas han venido manteniéndose en un país que resultan por demás ofensivas cuando no hay todavía la madurez
y el conocimiento de los candidatos. Es importante también comentar, ¿no?, que esta obra hace un trabajo con los spots electorales. El spot electoral es nuestra unidad de análisis, porque nosotros logramos observar que parte, digamos, de las estrategias negativas, como se fue, digamos, pasando de construir a ese adversario del campo agonístico al campo antagonista, pues fue a través de el discurso, ¿no?, el lenguaje como un instrumento de comunicación, pero también un instrumento de denostación que puede estar al servicio de fines mezquinos y de fines perversos, ¿no?, y que se dejó ver mucho en estas campañas, en las campañas del 2006, desde el 2012, y quizá menos que en el 2018, observamos, ¿no?, la importancia de que esta manera discursiva se podría ver, se podría objetivar y analizar en los spots políticos, en los spots televisivos. Y es que el spot televisivo, como un programa, una unidad corta, un programa de emisión, un comercial de 30 segundos, puede resultar contundente. Puede resultar contundente porque se amplifica, la opinión se amplifica en los medios de comunicación. La denostación se amplifica en los medios de comunicación, que trabajan sobre públicos heterogéneos, anónimos y masivos. Prácticamente lo que es 2006, 2012, ¿no?, por ejemplo, 2006, 2012, el spot jugó una herramienta importante en el juego político. 2018 se jugó ya otros elementos, fundamentalmente en las redes sociales. Las redes sociales, digamos, ahora son la manera como se desarrolla la política en el espacio mediático, y de alguna forma el discurso político se va fragmentando con el uso de las redes sociales. Pero 2006 y 2012, fundamentalmente, la herramienta que primó, que fue un recurso importante de los partidos políticos, fue el spot. Y el spot vendría a ser ese elemento que permitiría a los candidatos visibilizarse, pero también exhibir las debilidades del contrincante. Entonces, bueno, parte de esta obra tiene que ver con este trabajo, ¿no?, de reflexión, de análisis discursivo. El análisis del discurso nos permitió ser la metodología de análisis de los spots negativos, de los spots de campaña negativa, pues como una manera también de poder encontrar que el análisis del discurso, los estudios del discurso pueden abonar en mucho en las tareas electorales, en las tareas de cómo poder tener un proceso electoral un poco más limpio, un poco más transparente, más honesto en cuanto al uso de la palabra, ¿sí? Fundamentalmente en cuanto al uso de la palabra. 2006, 2012 hubo un abuso del uso de la palabra y creó consecuencias muy fuertes
que los ciudadanos se llevaran lo peor de los candidatos, distantes totalmente de la verdad, porque se convirtió en un espectáculo, se convirtió en un chisme, y cercano más bien a pues el encono, la polarización. Entonces, esta es la reflexión que se hace en esta obra, y resulta ser una obra importante en el sentido de cómo 2006, 2012, ¿no? 2018 son antecedentes importantes para no volver a repetir lo que hubo en esos años. No volver a repetir la intromisión que tiene, por ejemplo, las empresas, los corporativos, los industriales en la vida política del país, ¿no? Subsidiando campañas negativas, subsidiando mentiras, y que es un llamado de atención finalmente al Instituto Federal Electoral de que la mejor manera de poder contener la actividad negativa en los procesos electorales es justamente el arbitraje, el arbitraje y un buen seguimiento de los procesos electorales. Entonces, el lector, ¿no? Para ir cerrando, el lector se va a llevar en esta obra, pues, todo lo que ha venido sucediendo antes de 2018 en las contiendas electorales a través de la argumentación política. El lector va a poder reflexionar, va a poder comprender un poco de la historia electoral, político-electoral de nuestras contiendas, y también se va a llevar en buena parte la importancia que puede tener los estudios del discurso para identificar de qué manera se puede descalificar a una persona y demolerla completamente para generar efectos negativos que abonen a un clima de confrontación y no de información, que es lo que se pediría siempre en un proceso electoral. No me queda más que decir, pues, que esta obra es el resultado de un gran esfuerzo detallado de nuestro trabajo de investigación y también un agradecimiento a nuestra universidad que nos permitió tener el espacio de trabajo para poder consolidar esta obra. Esta obra es para el público en general, pero también se devuelve como un esfuerzo que nos ha venido brindando y que venimos compartiendo con nuestra casa de estudios. Muchas gracias y que disfruten esta obra. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor Héctor Unzueta. Este fue un análisis del libro Precedentes Electorales de 2018, un análisis del adversario político en las campañas negativas. Este libro lo pueden adquirir a través de la página de publicaciones UACM. Ahí pueden hacer su compra. Y pues agradecemos mucho al doctor Unzueta por esta gran aportación que hace de estos temas que son siempre vigentes y que los seguimos viviendo y padeciendo, estas campañas negativas en el proceso electoral y en la lucha por el poder. Muchas gracias, doctor. A todos y a todas los invitamos a que sigan, que revisen el programa de la feria y que sigan con nosotros. Por el momento les agradecemos su atención y pues les deseamos un feliz día. Hasta luego.
Thank